Hola a todos, ¿cómo están? Soy Erika y en esta ocasión les traigo este rico atole de chocolate o lo podría llamar como un falso champurrado. Espero que les guste, lo preparen y se queden a ver la preparación de este rico y delicioso atole de chocolate. Y miren qué delicioso nos quedó al final con estas galletitas que hicimos también en el canal, que espero que les agrade. Por aquí en la parte de arriba les estaré dejando el link para que vayan y lo vean, o también en la parte final para que vean dónde está el video. En un recipiente, esta olla es más o menos como de 10 litros, voy a poner 1 litro de agua, 2 rajas de canela o 2 ramas, como ustedes la conozcan, y también le voy a agregar 3 tablillas de chocolate de 90 gramos cada una. Aquí es al gusto, es más o menos la cantidad de dulzor que ustedes decidan. Esperamos a que hierva muy bien. En esta ocasión se me pasó, pensé que estaba grabando y simplemente empecé a seguir grabando y no estaba grabando. No se grabó el momento en el que vacié la leche. Entonces aquí pues ya les estoy mostrando cuando ya le vacié la leche. Aquí fueron 5 litros de leche entera. Aquí voy a esperar a que hierva. Aquí como ven ya está empezando a hervir. Todo esto para que suelte su sabor la canela junto con el chocolate y nos quede mucho más rico. De hecho, así como está ahorita ya huele delicioso. Vamos a esperar a que hierva un poquito más para que se concentre con la leche todo lo anterior. Aquí vamos a dejarle aproximadamente unos 5 minutitos. Ahí le vamos dejando. Mientras tanto, voy a preparar en medio litro de agua 2 tazas de harina de trigo. O si ustedes prefieren y gustan, puede ser 2 tazas de maseca o de harina de maíz. O también más bien en el medio litro le pueden agregar ustedes una bolita de masa. Aquí como no tenía la masa, lo que hice y se me hace más fácil prepararlo es de esta manera. Agregando, como les comenté, en medio litro de agua fría, le vacío ahí 2 tazas de harina de trigo de todo uso. O pueden usar 2 tazas de maseca o harina de maíz, como les comento, o una bolita de masa, unos 250 gramos de masa, y la diluyen en medio litro de agua. Aquí vamos a dejar a que hierva nuevamente para que se le quite el sabor de lo crudo a la harina. Todo esto es a su gusto. Ustedes van a decidir qué tan espeso les gusta. A mí me gusta dejarlo un poquito líquido porque cuando se enfría ya empieza a tomar un poco más de consistencia. Entonces, al tomar esa consistencia está mucho más espeso y eso a mí no me gusta. Entonces, yo le dejo un poquito más líquido de lo que a mí me gusta y para que esto a la hora que se enfríe pues ya quede mucho mejor. También ya que haya hervido, le vamos a agregar aproximadamente 1,5 tazas de azúcar. Y para que no se nos vayan los pedacitos de la canela, se lo vamos a quitar. Aquí vamos a buscarle y le quitamos todas las rajitas de la canela. Le seguimos moviendo. Acuérdense que como es leche y ahora le agregamos la harina, se va a pegar en la parte de abajo. Aquí este video se los estoy poniendo casi tal cual está pasando. Lógicamente hubo pedazos en que no los grabé, pero es para que vayan viendo más o menos el procedimiento. Yo sé que muchas de ustedes ya saben cómo se prepara un atole, pero hay muchas personitas que no saben absolutamente nada o que son principiantes más que nada, esa es la palabra, principiantes y que no saben. Entonces, por eso luego a veces hacemos estos videos, la mayor parte explicados para que la gente que no sepa, pues le entienda. Muchas veces hemos em, hecho videos en los cuales explicamos muy explícitamente y mucha gente dice, pero es que ¿por qué los haces tan largos si eso en 1 minuto o 2 ya está con eso?
Bueno, nosotros así nos gusta hacerlo para que la gente vea cómo es que se va preparando y pues lógicamente que no les falte nada ni que se les quite nada. Hay muchos videos que en lo personal yo he visto. Miren, ahorita por ejemplo, si vieron cómo levanté el globo, está un poquito líquido todavía, entonces lo voy a dejar que hierva. Lo dejé aproximadamente unos 10 minutos que estuviera hirviendo. Hay videos cortos donde yo he visto en lo personal que les faltan luego ingredientes o no está bien la preparación, que le falta algo y pues por hacerlos tan cortitos les faltan ingredientes o procedimiento. Y a la hora que uno los hace dice, no, pero ¿por qué no me quedó si esos los hicieron muy bien? Pues es eso que luego a veces no les dan bien los ingredientes o no están bien el paso a paso. Entonces, por eso muchas veces ustedes verán que se hacen muy largos los videos, pero pues ustedes que ya saben, a lo mejor pues pueden irle adelantando al videíto y sin ningún problema, ¿verdad? Entonces aquí vemos que está empezando a hervir, miren, está empezando a espesarse y les recuerdo que hay que estarle moviendo para que no se pegue en la parte de abajo. Ustedes saben que esto de los atoles siempre hay que estarse moviendo. Todavía está muy líquido para como yo lo quiero. Vea, todavía se escurren gotitas del globo. Ya cuando yo vea que está más parejo ese hilo que queda es que ya está del modo que a mí me gusta para que esté delicioso este atole. Este atole lo pueden preparar para venta. Es económico y muy rendidor. Aproximadamente aquí les va a salir como unos 7 litros más o menos. Ahí está. Ya empieza a tomar forma porque a la hora que levanto el globo ya se empieza a ver el hilito un poquito más espeso. Pero hay que dejarle pues que siga cociéndose para que no sepa a crudo por la harina que le vaciamos. También les comento que pues es 1,5 tazas de azúcar. Ya después que está hirviendo esto, si ustedes gustan, prueben. Si ustedes ahora sí que deciden cuánto es el dulzor que ustedes van a hacer aquí. Aquí como ven ya empieza a espesarse mucho más rápido. De verdad que si ustedes lo venden como champurrado original, no lo hacen pasar fácilmente por champurrado. La verdad. Queda muy rico, una consistencia muy espesita, muy rica y lo pueden hacer para su venta o para cualquier ocasión. En este tiempo de frío queda mucho, muy perfecto. Y pues miren, ya que hirvió, ya está un poquito más espeso, súper delicioso. Se los recomiendo muchísimo, la verdad, para que lo hagan para su venta o para que consientan a su familia en este tiempo de frillito. Hagan la mitad de la receta si es que les parece mucho y van a ver que van a querer hasta más. Miren, ahí está. Ya está mucho más consistente el hilo que sale de la cuchara. Pues espero que lo preparen, les agrade. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Erika, espero que estén muy bien y en esta ocasión les traigo esta rica sugerencia de rosca de reyes o roscón de reyes con tan solo 4 ingredientes aparte del adorno. Y aquí están los ingredientes. Lo que vamos a ocupar son 2 tazas de harina de trigo, una cucharada de polvo de hornear y una taza de azúcar. Lo vamos a revolver muy bien para integrar todos los ingredientes. Aquí está. Ahora lo que voy a ocupar es una lata de piña en almíbar y la cual yo piqué en pequeños cubitos, pero ustedes pueden darle una pequeña molida en la licuadora. Le voy a vaciar aquí a la harina con el azúcar y la cucharada de Royal y la voy a revolver muy bien. Este rico pan no ocupa ni leche ni huevos. Aquí le vamos a remover muy bien hasta integrar todo perfectamente hasta que no se vea la harina. Espero que les agrade esta rica
rosca de Reyes con tan solo 4 ingredientes. Aquí tengo un molde de 24 centímetros al cual le voy a untar este que es el desmoldante casero, que ya lo tenemos en el canal. Si no lo conocen, se los voy a estar dejando aquí en la parte de arriba en las etiquetas, en el primer comentario y en la cajita de información. Este desmoldante la verdad es súper bueno. Le vamos a untar en todo el molde. Le vamos a poner una cantidad basta, no hay que ser no hay que ponerle poquito, hay que ponerle buena cantidad. Pero si ustedes no tienen este desmoldante, pueden utilizar mantequilla y harina. Le vamos a vaciar la cantidad de masa que ya hicimos. Mientras tanto, yo ya tenía el horno precalentado a 180 grados centígrados. Aquí está. Ya que la hayamos vaciado, le vamos a nivelar con la espátula y también le vamos a dar unos pequeños golpecitos para que se asiente muy bien. Lo vamos a meter al horno y lo vamos a dejar aproximadamente 1 hora en el horno. Aquí ya pasó exactamente 1 hora, ya está, se empezó a dorar un poquito más de las orillas y hasta se estaba despegando, esto quiere decir que también ya está. Le voy a introducir el cuchillo para que vean. Se alcanza a ver un poquito húmedo, pero es por la misma piña, pero ya está cocido. Lo vamos a poner sobre una rejilla y lo vamos a dejar enfriar perfectamente. Yo lo dejé enfriar desde como las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, que es cuando empecé a adornar o preparar el adorno para la rosca. Y pues este es el resultado de la rosca. Yo le puse azúcar glass, utilicé una taza de azúcar glass, una cucharada de agua y le puse una cucharada de esencia de piña. Miren, aquí está. También estoy utilizando ate. Este es ate de guayaba, unas cerezas en almíbar y coco rallado. Esta es una sugerencia para la rosca de Reyes. Espero que les agrade. Y muy feliz Día de Reyes. No olviden suscribirse, que es completamente gratis, activar la campanita y dejarme un comentario desde donde me están siguiendo. También dejarme su like y compartir el video para que sigamos creciendo en esta linda comunidad. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.